Y si a usted le interesa la historia del Caquetá, pues yo le invito a que veamos la segunda parte que nos trae el historiador e investigador William Wilche Sánchez de lo que fueron nuestros inicios en nuestro departamento. Bueno, gracias a todo el equipo de Maguarevi y región. Recordemos que la semana anterior estuvimos hablando en este mismo espacio sobre los indígenas en la región del Yapurá y hacíamos un breve recuento de cómo los indígenas macahuajes, sencejes, los tiniguas, los carijonas e incluso los andaquíes estaban por esta zona. Hoy esos indígenas, algunos han conservado sus costumbres, otros se extinguieron, pero aún se aferran a todas sus costumbres, historias y toda la parte ancestral, que es lo que poco a poco nos va identificando. Hoy vamos a retomar, siguiendo el hilo de la historia, vamos a tocar el tema de los conquistadores en la región del Yapurá. Pero para tocar ese tema aquí tenemos que remontarnos un poco a la historia del siglo XI europeo, cuando circuló en Europa un pequeño libro que se llamó Las aventuras del abad de San Brandán. Un pequeño libro que era lectura obligada de los aventureros españoles que acudieron donde la reina Isabel la Católica a buscar ayuda para financiar el viaje al territorio de las Indias, que lo explicaba con lujo de detalles el abad de San Brandán en su pequeño libro. El libro del abad de San Brandán, Las aventuras, narraba cómo había permanecido 7 años en el paraíso y 7 años en el infierno. Y en ese recorrido, pues entonces había observado unos seres fantasiosos, hombres alados, hombres con un solo ojo, hombres con los pies tan grandes que podían tapar con sus pies el sol. Pude observar que en ese territorio de las Indias, que él lo ubicaba allende de las fronteras, estaban las amazonas. Las amazonas las describía como unas mujeres de tez blanca, de cabellos dorados, de ojos verdes, muy esbeltas, de facciones muy bien definidas y perfectas. Montaban a caballo, estaban ataviadas de mucho oro de adorno y tenían una misión: cuidar las minas del rey Salomón. Tenían una particularidad: se amputaban el seno izquierdo para evitar algún tropezón con el arco y la flecha, que eran habilidosas para disparar esos instrumentos de guerra. Pues bien, Cristóbal Colón, creyendo estas historias, fue donde la reina Isabel la Católica y por supuesto que la convenció de que le financiara un viaje al territorio de las Indias a buscar las amazonas y el tesoro y el dorado. Así fue como Cristóbal Colón, una vez tuvo la aceptación de la reina Isabel la Católica, pues dispuso conseguir los mejores aventureros, marineros y navegantes para que lo acompañaran en esta odisea. Mandó construir 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, y se embarcaron entonces 90 hombres. Venían solamente hombres en esas 3 embarcaciones, en la Pinta, la Niña y la Santa María, porque aquí en el territorio de las Indias, para donde iban a encontrar a las amazonas y no era menester llevar las mujeres. Partieron del puerto de Cádiz de Monguer un 17 de agosto de 1492. Estuvieron en alta mar casi cerca de 3 meses, cuando ya la tripulación y los acompañantes estaban amotinándose en contra de Cristóbal Colón porque no divisaban tierra firme. Y al amanecer del 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana gritó desde la parte más alta del buque: tierra, tierra. Habían llegado a una isla de Centroamérica, una isla que ellos al desembarcar clavaron la bandera y bautizaron como la Española. Después esa isla sería la isla de Santo Domingo. Todavía sigue siendo la isla de Santo Domingo y es un país. Allí encontraron entonces a unos indígenas y unas indígenas muy diferentes a lo que había descrito el abad de San Brandán. No encontraron unas mujeres blancas, encontraron unas mujeres con la tez morena. No encontraron unas mujeres rubias, las encontraron de pelo liso y muy negro. No encontraron unas mujeres de facciones finas, sino unas mujeres con la nariz un poco ancha y los pómulos salientes. No las encontraron ataviadas de oro, las encontraron ataviadas de semillas naturales,
de vestidos de fibra de cumare, de fibras naturales, que dominaban muchas lenguas, se entendían entre ellos. Y a pesar de que buscaban las amazonas, pues encontraron cierto gusto y cierta atracción hacia las mujeres que encontraron en la isla que ellos llamaron la Española. Al preguntarle y indagarle a los indígenas por las amazonas, pues con un refrán que hoy todavía es vigente, con ese refrán de la malicia indígena, pues le dijeron a los españoles que 10 millas mar adentro, se hicieron entender, estaba lo que ellos buscaban, y empezaron a adentrarse mar adentro en sus diferentes viajes hasta que pisaron tierra firme. Había pisado en esa época Cristóbal Colón lo que años después se llamaría el continente de las Américas, en honor a Américo Vespucio, pero que en realidad la injusticia de la historia es no haber llamado a este continente Colombia, en homenaje a quien verdaderamente por primera vez pisó tierra firme, y fue Cristóbal Colón. Una vez en tierra firme fundaron la primera ciudad, la primera capital de Venezuela, que llamaron Coro. Después llegaron a las costas que hoy es Colombia, y fundaron Cartagena de Indias, y se encontraron con el río Magdalena. Empezaron a surcar el río Magdalena en busca de las Amazonas y en busca del Dorado, y fueron fundando poblaciones como Mompox, como Honda, como La Dorada, hasta que Gonzalo Jiménez de Quesada, el adelantado, llegó al altiplano cundiboyacense y fundó Santa Fe de Bogotá en 1538. 3 años después, un hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada emprendería una de las aventuras más grandes al corazón de la Nueva Granada, que así habían llamado el territorio recién conquistado por los españoles. Iniciaría esa expedición en busca del sueño que los trajo al continente americano, a buscar las Amazonas y el Dorado. Y los españoles y los cartógrafos, los escribientes, los religiosos, los que los acompañaban, consideraban que el Dorado se ubicaba en el corazón, en el centro de la Nueva Granada, y ese corazón y ese centro era precisamente las selvas de la Amazonía. Y hasta allá emprendió el camino Hernán Pérez de Quesada. Ya lo habían hecho unos días antes Felipe de Uten, ya lo había hecho Juan Carlos Avellaneda, ya lo habían hecho otros conquistadores, pero hasta el sitio donde habían llegado, que llamaban el río Bermejos, que consideramos o consideran los historiadores que hoy es el río Guayabero, de ahí en adelante partió Hernán Pérez de Quesada y empezó a encontrarse pueblos indígenas de la Amazonía. Encontraron los carijonas, encontraron los teniguas y encontraron algunas evidencias del arte rupestre, unas pictografías en las paredes de los tepuyes de Chiribiquete, en los tepuyes de la Lindosa, en los rápidos y en los raudales de la Lindosa. Por allí estaban esos dibujos que representaban esas figuras de animales que hoy se interpretan como caballos, figuras de animales que se interpretan como los perros de guerra, porque recordemos que aquí en la Amazonía no se encontraban los caballos, no se encontraban los perros, no se encontraban los cerdos, ni mucho menos el ganado vacuno. Los españoles fueron introduciendo poco a poco, y eso era lo que le causaba curiosidad a los pueblos indígenas. Hernán Pérez de Quesada empezó a sentir los rigores del clima malsano, empezó a tener los rigores de las enfermedades. Muchos de esos hombres empezaron a enfermarse de fiebres palúdicas, empezaron a escasear la comida, empezaron a sufrir para pasar esos ríos caudalosos, para vadear las montañas, las selvas vírgenes, y en su camino se fueron encontrando con esos pueblos indígenas que les prodigaron alimento, un alimento consistente en el casabe, en la fariña, en la caguana elaborada y endulzada con las frutas de la cosecha. Encontraron la danta, encontraron el armadillo, encontraron la baruga, encontraron paujiles, y de eso fueron alimentándose esos expedicionarios. Encontraron alivio para sus enfermedades con el palo de calenturas, que al macerarlo y al tomarlo con agua, poco a poco fueron venciendo
venciendo las enfermedades como las fiebres palúdicas. Hoy por hoy, la historia nos cuenta que ese palo de calenturas, años después los científicos franceses descubrirían una enzima que ellos llamaron después la quinina y que sirve para curar la malaria en todas partes del mundo. Ese fue el tesoro que encontraron los españoles, unas costumbres ancestrales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la música, los montajes y la planimetría en el baile de las frutas para agradecer a los dioses, en el baile del jimoma, un baile guerrero, pero también tenía los medios de comunicación como el maguaré, que los españoles no entendían, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que de un camino a otro los estaban esperando los indígenas, pero era porque el retumbar del maguaré se escuchaba en lo profundo de la selva. Hernán Pérez de Quesada surcó el río Yarí, a quien llamó el río de los engaños. Se encontró con los tepuyes de Chiribiquete y pensó que eran los castillos que estaba buscando donde estaban las minas del rey Salomón. Y en ese recorrido llegó al río Caquetá, lo surcó aguas arriba porque se encontró con algunas canoas en Canelo que elaboraban los pueblos indígenas y que le permitieron cruzar mucho ese territorio. Llegaron al río Orteguaza, llegaron hasta la desembocadura del río Pescado, cruzaron todo ese valle del Pescado hasta llegar a Belén de los Andaquíes, San José de la Fragua, y bautizaron esta región como la Fragua, que después se incorporaría como el nombre de San José en homenaje a un reverendo italiano, José Fusaroli, pero Fragua en homenaje al conquistador español Hernán Pérez de Quesada. Y en ese recorrido siguieron avanzando hasta llegar a las orillas del río Caquetá, en el alto río Caquetá, y encontraron también ya una civilización en Sibundoy, y fácilmente encontraron que ese era un camino que conducía a Popayán, y ya como nuevamente en la civilización cruzaron lo que es Timaná, llegaron a Neiva y nuevamente 4 años después llegaron a Santa Fe de Bogotá. Esa expedición, según los cronistas, se inició con cerca de 4.000 hombres, entre españoles, entre indígenas de la región, acompañados de muchos caballos, de muchas armas de guerra, de muchos perros, y llegaron realmente después de 4 años 190 hombres, lo que quiere decir que la naturaleza cobró esas víctimas por haberse osado a recorrer en busca de un tesoro, por haberse osado a profanar todas unas costumbres ancestrales en la región de la Amazonía. Ese es quizá el relato de la presencia de los conquistadores en la región del Yapurá, que para ellos fue el peor fracaso de las expediciones de la corona española. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.